Hola amigos, bienvenidos. Aquí estamos en este nuevo encuentro con esta otra forma, con este formato del vídeo en el que compartimos un caso casi siempre pues, que se limita a un personaje, que se limita a un suceso, a un caso muy concreto y que nos ocupa menos tiempo, pero que es una de las fórmulas también muy queridas por nuestros amigos de mis crónicas del misterio. Estoy encantado de estar aquí en estas fechas que han rondado la festividad de Halloween, del Día de los Santos, de los Difuntos y, por supuesto, estamos dispuestos a meternos de lleno con un tema como el de hoy, que veis aquí, el asesino del más allá. Toda una proclama de lo que vamos a contar y además una historia de fantasmas casi clásica, podríamos decir muy clásica, y que por supuesto se ciñe muy bien a estos días en los que hablamos de fantasmas y de estos seres que traspasan la frontera de lo misterioso y se convierten en terrorífico, ¿no? Y por eso vamos a hablar aquí de fantasmas. Porque, y para eso pongo ya la doble pantalla, estoy encantado, siempre lo digo, con vuestra repercusión en los medios, en las redes sociales, con el ánimo para que otras personas, otros amigos se puedan ir incorporando a este grupo, familia que llamamos, de mis crónicas del misterio. Ya sabéis que si os gusta este contenido que vamos a hablar hoy, del que vamos a tratar, podéis dejar vuestra reacción, vuestro comentario, compartirlo o bien si no te has suscrito, hazlo porque vas a ver muchas más cosas de este tipo y además ayudas al canal. También puedes hacerte cronista, miembro del canal, dando en la pestaña unirme y facilitando, después de leer con atención, que cualquiera de las tres modalidades pueda hacerte socio, digamos, o miembro de este canal y ayudar también de una forma más directa. Bueno, pues vamos a hablar, y para eso abro la doble pantalla con esta terrorífica portadilla que tenemos hoy, esta miniatura, para hablar de los fantasmas que pueden arrebatar vidas, claro que sí. El más mortífero de los asesinos espectrales de todos los tiempos fue un fantasma que en el siglo XIX, época gloriosa además de estas historias, pero vamos a ver que está todo documentado y que estamos hablando de un caso real, que en su día, en sus tiempos, mantuvo en jaque a muchas personas y que seguramente continúa su actividad en ese lugar del que vamos a hablar. Es el número 50 de la Berkeley Square, es una plaza de Londres. Nadie sabe qué era ni cómo era aquel fantasma, porque fueron muy pocos los que pudieron sobrevivir para contarlo. Por eso decimos el asesino del más allá. Hay más fantasmas de este tipo, hay más encuentros con estos seres que pueden pertenecer a otro plano y que sin embargo también los hay con el poder y la fuerza que emplean esa conexión, esa interconexión con nosotros para realizar estos actos. Bueno, pues este podría ser el máximo exponente. Hablamos de que muy pocos pudieron describir cómo es, por no decir nadie, porque aquellos que lo vieron fallecieron o los que pudieron vivir para contarlo
le sobrevinieron quizá después de poder pasar el trauma y salir de aquel percance, del encuentro con un ser diabólico. Bueno, pues sobrevivieron a esa experiencia, pero generalmente quedaron reducidos a la incoherencia por el miedo. Es decir, muchos se volvieron locos o se les tomó como tales y no pudieron compartir una verdadera descripción, un verdadero testimonio de qué es lo que vieron. Una de las primeras víctimas, aquí vemos ya el 50 de esa plaza, y como digo que una de las primeras víctimas del espectro fue Sir Robert Warboys, este hombre desafiado por sus amigos, dijo que iba a pasar una noche en este lugar, en la célebre residencia del fantasma. Sir Robert aceptó de inmediato aquel reto que le planteaban sus amigos, y el propietario de la casa, muy inquieto, muy preocupado por lo que iba a acontecer o por que podría acontecer, insistió en que se tomaran precauciones, y Sir Robert fue obligado a llevar un arma. Por lo menos parecía que con eso estaría protegido. Quedó convenido que si ocurría algo, si este hombre veía o notaba algo inusual, debería tirar de una cuerda que estaba atada a una campanilla en una de las salas, de las estancias, de las habitaciones del piso inferior, para avisar tanto al propietario de esta mansión como también al resto de amigos que estaban allí, para si en un momento dado, primero comprobar si se cumplía el reto que había aceptado, y segundo, por si tenía que ser auxiliado. Bueno, pues a medianoche, 45 minutos, 3/4 de horas después de haber subido a la estancia, a la habitación, y de que Sir Robert se hubiera instalado en el piso superior, el propietario y los amigos de este aristócrata oyeron cómo la campanilla se accionaba y comenzaba a sonar. Sonaba insistentemente, de una forma muy violenta, y mientras subían a toda prisa por la escalera, escucharon un disparo. Cuando irrumpieron en la habitación, Sir Robert estaba muerto sobre la cama, pero no con una herida de bala. Sus ojos miraban fijamente, con temor, con terror completamente. Sus labios además se apretaban, formaban una mueca, y sus dientes estaban apretados, y Sir Robert se pudo constatar, o se pensó enseguida, que había muerto de puro miedo. Años después, dos marineros de Portsmouth paseaban por la calle, precisamente fueron a dar con esa plaza de Berkeley Square, cuando les llamó la atención algo, una casa en cuyo frente colgaba un cartel con una leyenda: se alquilan habitaciones, algo tan inocente como al mismo tiempo auxiliador para estos dos forasteros. Edward Bluden, que así se llamaban, y Robert Martin, ignoraban que esa casa encerraba un secreto espantoso para ellos, y que era simplemente un alojamiento donde podrían pasar la noche y no quedarse expuestos a las inclemencias y a las noches londinenses. Después de recorrer las desordenadas y descuidadas habitaciones que tenía aquella pensión, llegaron por último a un dormitorio relativamente pulcro en el piso superior. Martin se quedó dormido muy pronto, pero Blanden estaba muy nervioso, notaba algo mientras yacía en su cama, inquieto, despierto. Oyó unos extraños pasos que se acercaban justamente hasta la puerta de su cuarto. Despertó a su compañero, y los dos hombres pudieron contemplar con horror que la puerta se abrió poco a poco para dar paso a un ser enorme, oscuro y deforme.
aquello que tanto aterrorizó a estos dos amigos, atacó a Blanden y lo atrapó hasta que éste consiguiera llegar a la ventana. Martin aprovechó esa oportunidad en la que este ser desconocido, monstruoso, se afianzaba sobre su amigo para huir escaleras abajo hacia la calle en busca de ayuda. Posiblemente le contó lo que pasaba a un policía y ambos regresaron rápidamente a la casa, pero ya era demasiado tarde. El cuerpo destrozado de Blanden, con el cuello roto y el rostro fijado en una mueca terrorífica, como ocurriera con el anterior inquilino, yacía en las escaleras que llevaban al sótano. Este es otro de los sucesos más terroríficos ocurridos en este lugar de Berkeley Square y que iniciaba de esta manera una larga y horrorosa lista de víctimas dentro de este lugar. Las otras víctimas del demonio asesino, como se le comenzó a llamar también, de Berkeley Square, forman una lista que incluye a una joven huésped de la casa que enloqueció de terror. Por eso digo que aquellos que sobrevivían a veces no podían ser considerados en su versión de lo que contaban, porque eran incoherentes, porque eran palabras deslavazadas, frases que no tenían a veces sentido, o sí, o era el puro terror de lo que habían visto, o era la realidad de lo más terrorífico que se habían encontrado en la vida. Bueno, el caso es que esta mujer, que como digo enloqueció de terror, pudo estar allí en este lugar. También se conoce que enloqueció a partir de su estancia en este lugar y contaba las historias de un ser oscuro, grande, que la había atacado durante la noche, aunque había conseguido escapar. Un hombre que durmió allí una noche y fue encontrado muerto al día siguiente también es otra de las víctimas que se achacaron a este monstruo de la pensión o del edificio de Berkeley Square del número 50. Y también a la criada de la familia, precisamente, que alquiló la casa, se la encontraron muerta. Esta criada murió en el hospital, la encontraron sin pulso casi, pero en el hospital murió. Y hay que decir que a la criada de una familia como esta había escuchado, o sea, esta mujer había escuchado tantas veces el relato, temía tanto aquel final y finalmente, valga la redundancia, acabó sus días de esta manera. Fue encontrada moribunda, como digo, en el suelo, estaba gimiendo y decía con frases entrecortadas, decía: no dejéis que me toque, no dejéis que me toque. Esa fue la frase última que se recordó de esta mujer. Intrigados por esta y otras narraciones de la Casa del Fantasma, mucha gente intentó saber qué es lo que pasaba. Una de ellas fue un valiente que era conocido en ese siglo XIX y que llegó o quiso llegar hasta el fondo del misterio. Se trata del cazador de fantasmas, que ya lo sabía entonces, y como lo fue este hombre que vemos en la pantalla, Lord Lyttelton. Este hombre, un descendiente del hombre a quien su amante desde el más allá había advertido que estaba condenado a morir en el término de 3 días. Ese fue el mensaje críptico y terrorífico que recibió este hombre. Bueno, pues él decidió pasar una noche en la habitación predilecta de ese espectro, digamos la habitación donde más veces se había aparecido y donde más sanguinarios asesinatos habían ocurrido. Llevó consigo 2 armas de fuego, una pistola cargada con balas y otra con una carga de amuletos. Llevaba dentro del cargador amuletos que saldrían disparados hacia aquel ser que seguramente, si no atendía
al efecto de las balas, podría hacerlo al efecto mágico de aquellos objetos. Bueno, pues este hombre, hay que decir que aquellos amuletos eran monedas de plata que de alguna manera había sellado de una forma artesanal y que apuntaba contra una forma oscura, si el caso de que le ocurriera. Pues sí, así pasó. Tuvo un asalto de este personaje. Es posible que los amuletos se mostraran eficaces porque hay que decir que Lord Lyttelton sobrevivió y pudo además, como vemos aquí, escribir un libro, una obra, donde contaba sus aventuras o sus desdichas y sus pensamientos, sus reflexiones acerca de lo que le pasó aquella noche. Es, como vemos, una obra en torno a lo que le había ocurrido y que, por tanto, dejaba escrito negro sobre blanco en 1897, que es cuando se publicó este libro de Lyttelton, constando en él precisamente que no abrigaba duda alguna acerca de que la habitación concreta en la que él había estado alojado, de Berkeley Square, en el número 50, resultaba sobrenaturalmente fatídica, así lo dijo, para el cuerpo y para el alma. Eran palabras de este investigador, podríamos decir, o cazafantasmas, como ya también se denominaba entonces. Bueno, en la actualidad este lugar parece ser que el fantasma ha dejado de rondar esta vivienda o este edificio y tiende quizás sus mortíferas amenazas a otro lugar, porque el número 50 de la plaza Berkeley hoy es una librería y por lo tanto no parece ser que sus propietarios o no están interesados en que se sepa o realmente no ocurre nada en ella. Pero bueno, en la mansión Baker de Norfolk, que se escucha a menudo un extraño grito de súplica, un grupo de bailarines espectrales representa el baile también de ultratumba. A principios de este siglo se encontró un cadáver cerca de la puerta de entrada de la casa. Pertenecía a Jim Mays, un habitante de la localidad y conocido como cazador furtivo. Era un hombre con Jim y uno de sus amigos que en ese caso, en esa situación, se encontraban además ebrios, borrachos, en una taberna de Norfolk. Decidieron cazar un par de perdices en el parque precisamente que está en la mansión Breakers y sabían que la casa estaba deshabitada y habían oído decir que algunas noches las ventanas se iluminaban para revelar un salón de baile fantasmal, y a pesar de que no había nadie dentro, de que esa casa estaba desalojada, estaba deshabitada, se oían la música, se veían las luces y parecía resguardar allí, albergar un baile de época. Un baile fantasmal, por supuesto, poblado de danzarines espectrales. Todo esto que parecía leyenda, una vez cazadas las aves, estos dos amigos, Jim y su compañero, decidieron ir a la caza de los fantasmas, dejar las aves e irse a los fantasmas, pero no consiguieron ver nada. Se disponían ya a abandonar la mansión cuando de pronto vieron cómo un coche tirado por 4 caballos surgía silenciosamente desde el fondo de la calle y que llegaba hasta esa casa, la calle que llevaba hasta la casa maldita. Bueno, pues inmovilizados por el terror, por la sorpresa, por lo que estaban viendo y el temor, los hombres observaron que el carruaje fantasmal, que parecía de otra época, se detenía ante la puerta de la mansión. Descendía una mujer bellísima
cubierta de joyas, que fijó su mirada, fijó sus ojos en los del espantado Jim Massey, que era el cazador furtivo que junto a su amigo habían ido al parque que estaba en este lugar, y en ese instante en que cruzó su mirada con aquella bella mujer que parecía espectral, se desplomó con un grito agudo. El compañero de Jim, que enseguida huyó a toda velocidad, se libró, fue hacia la casa más cercana para pedir ayuda, pero parece que nadie quiso o se aventuró a ir a la mansión de noche, precisamente, sobre todo después de oír el relato que el amigo de Jim les contó. Hubo que esperar a la mañana siguiente entonces, acompañado por el vicario de Norfolk, el hombre que acudió en raudo en cuanto este hombre le contó su historia, y condujo a los pobladores, a más vecinos de aquel lugar, hasta el lugar de los hechos, y allí encontraron el cadáver del cazador furtivo, que tenía el rostro fijado con una mueca, como en tantas ocasiones, de horror, y que estaba ya rígido y frío. Son historias de este lugar que vemos aquí, esta vivienda bella por una parte también en su fachada, pero que se ha convertido en un icono del mundo fantasmagórico. 50 de Berkeley Square, no lo olvidéis, Londres, un lugar donde el terror en forma de fantasma y la muerte se dieron cita durante muchos años, y recopilando muchísimas víctimas del horror, unas mortales y otras enajenadas mentalmente. Es, como decimos, un lugar siniestro para unas fechas como las que hemos pasado y las que estamos viviendo, de constante bullicio en torno a lo monstruoso y a lo fantasmal. Bueno, pues nada, gracias por vuestra atención. Esta ha sido la historia que, a modo de relato en un vídeo, como tantas veces, además es el espíritu de mis Crónicas del Misterio, porque así comenzábamos. Este canal comenzó su andadura con vídeos que sorprendieron tanto, que os gustaron tanto, que pedíais más, que queríais más tiempo, y realizamos entonces esa otra fórmula, pusimos en marcha la fórmula de los directos, en los que 2 horas de programa nos llevan a estar juntos durante minutos hablando de misterio. En esta ocasión dije que no se podía y sustituimos el contenido con un vídeo de este cariz, como es el de los fantasmas y los monstruosos resultados de encontrarse con algunas entidades como esta, que no se supo ni quién era, ni la descripción fue muy detallada, pero sin duda los efectos fueron nocivos para todo aquel que se encontró con esta figura en este lugar, el número 50 de Berkeley Square. Gracias por vuestra atención. Volvemos en un próximo directo, y así seguramente, y deseo que la semana sea para todos grata, y nos vemos aquí en familia en mis Crónicas del Misterio. Un abrazo fuerte.